Muchas gracias, Chelsea, por traernos todos estos contenidos. Y habéis visto que la International Cherry Week realmente es un reflejo, llevado a la práctica, de todos esos contenidos que hemos compartido en esta mesa redonda conducida por Chelsea Alton. Muy bien, pues continuamos. No hay descanso en Copa Jerez. Venga, vale, ráfaga, dale. Dale la ráfaga. ¿Va? ¿O ya no? Vale, ya no. Bien. Bueno, pues continuamos. Vamos con la segunda parte, el contenido en el que hablábamos de la Cherry Evolution. Esta mañana muy pegado al territorio, a la viña, a las uvas, a las cepas, a las vides. Hoy vamos a otra parte de estas novedades. Y para conducir la siguiente mesa redonda, de nuevo, César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez y Manzanilla Sanlúcar. Bienvenido. Nunca mejor dicho, esta es tu casa, tu teatro. Una nueva sede. Una nueva sede del Consejo. Casi una nueva sede del Consejo, sí. ¿eh? Bien. Venga, estupendo, pues Bueno, adelante. Muchas gracias, Pepe. Parece mentira, uno dice, hay que ver las cosas nuevas que estamos haciendo en la comunicación del vino de Jerez. Bueno, llevamos 8 años ya con la Cherry Week, así que realmente, en fin, el tiempo va pasando. En todo caso, hemos hablado de comunicación, la comunicación en el día ahora y en el futuro, pero volvemos a hablar de normas, de regulación, de las reglas del juego, como vimos esta mañana. Esta mañana nos centramos en la viña, nos centramos en las variedades, nos centramos en el suelo. Ahora vamos a entrar ya en la bodega, vamos a entrar en la planta de vinificación, vamos a entrar en los solerajes, en nuestras bodegas, y para eso tenemos a 3 bodegueros para hablar de esto. Tenemos en primer lugar a Willy Pérez, de Bodegas Luis Pérez, sobradamente conocido por todos vosotros. Bienvenido, Willy. Toma asiento cuando pueda. Tenemos también a Paola Medina, enóloga de Williams & Humbert. Buena. Bienvenida, Paola. Buena. Y tenemos a Armando Guerra, que es responsable de alta enología de Bodegas Barbadillo. Así que, bienvenido. Bueno, como decía, esta mañana estuvimos con otros 3 enólogos, con otras 3 personas inquietas del marco de Jerez para hablar de los cambios que van a significar el nuevo pliego de condiciones cuando entre en vigor, esperamos dentro de pocos meses, una vez que ya ha sido aprobado por el Pleno del Consejo Regulador, pero centrándonos, como decía, en la uva, en la viña. Ahora vamos a hablar ya de vinos. También vamos a ilustrar esta charla, esta conversación con ellos, con vinos que nos han traído, vinos que pretenden nuevamente ilustrar toda esa diversidad y esa nueva diversidad más allá de los tipos clásicos o dentro de los tipos clásicos, pero ofreciendo nuevas posibilidades que bueno, pues a partir de, como digo, de la publicación de un nuevo pliego, pues están siendo posibles o por lo menos van a ser algo más entendibles por el público, porque entre otras cosas, uno de los objetivos que teníamos o que el sector ha tenido cuando a lo largo de todos estos meses de conversaciones, de discusiones, de acuerdo, pues hemos llegado finalmente a la redacción de ese pliego, es hacer, bueno, que nuestra oferta de vinos sea una oferta ordenada, entendible, que bueno, las cosas que aparecen en las etiquetas, los términos que utilizamos respondan a unos criterios asumidos por todos. Bueno, como probablemente sabéis muchos de vosotros, uno de los grandes cambios que va a traer este nuevo pliego va a ser que ya los vinos de Jerez no van a ser solo vinos de licor, Quiero decir, la fortificación no va a ser una práctica obligatoria, sino que va a ser una práctica opcional. Quiero decir que si los vinos alcanzan aquellas graduaciones alcohólicas que el propio pliego fija como mínimo, bueno, pues no va a ser necesaria esa práctica que hoy por hoy, al ser vinos de licor, pues sí es obligatoria. Va a haber una mejor ordenación de las añadas, que también, bueno, siendo todavía un elemento minoritario de nuestra producción, pues evidentemente cuenta con cada vez con mayor favor del público, hay un mayor interés por esa forma de envejecer los vinos, distinta a nuestro tradicional sistema dinámico de criaderas y soleras. Se introducen algunas categorías nuevas, como el fino viejo. Esta mañana y en no pocas de las ponencias, bueno, pues hemos visto cómo para bien acompañar algunos
de las tapas que hemos ido probando, o simplemente por ilustrar bueno, la bondad de la crianza biológica, pues se hacía referencia a esos vinos finos o manzanillas de largas crianzas. Ya teníamos la manzanilla pasada, que tampoco estaba definida. Ahora tenemos el vino fino, bien definido en ambos casos las crianzas que se exigen. El nuevo pliego de condiciones va a tener también un anexo de etiquetado en el que finalmente pues, se va a dejar claro qué es un vino en rama o cómo utilizar determinadas referencias al contenido en azúcar, cuándo se puede y cuándo no utilizar algunos de esos términos que intentamos rescatar también cuando muchas veces la innovación es mirar hacia atrás, ¿no? Y queremos que quede claro que es un vino amoroso o que es un vino abocado. En definitiva, tratamos de poner un poco, de sentar unos criterios que están ahí, pero que es necesario ordenar porque evidentemente hace falta una cierta consistencia entre los distintos productores, al menos en la utilización de algunos términos. Bueno, vamos a empezar la conversación. Quería primero preguntarle a Willy. Willy, bueno, tú eres uno de los pioneros en la elaboración de los vinos sin adición de alcohol, sin fortificación. Eres de los primeros que, bueno, empezaste a explorar ese camino de intentar, bueno, pues recurriendo a prácticas culturales o a vías técnicas como el asoleo, pues llegar a esa barrera de los 15 grados de forma natural. Bueno, ya sabes que eso a partir de que entre en vigor el pliego de condiciones, pues será tan Jerez como cualquier otro, pero nos hemos quedado cortos. Quiero decir, eso es algo, se ha abierto una puerta importante al ser no solo vinos de licor, sino también vino, pero por ahora las graduaciones mínimas siguen siendo las que son. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es darnos la enhorabuena, porque tú lo has resumido muy rápido, pero el cambio en el pliego ha sido grande. Hemos tardado unos pocos, lo hemos vivido. Y tú, bueno, yo te tengo que dar las gracias aquí públicamente porque dentro de la neutralidad del Consejo Regulador pues siempre se ha animado a abrir la puerta a todo esto y por fin pues parece que hemos conseguido dar un paso bastante grande. Los que me conocen, yo no soy sospechoso de mis ideas con el tema de los vinos blancos. Creo que teníamos que haber introducido los vinos de pasto, vinos blancos. Nos hemos quedado a las puertas. Espero que sea algo que podamos tener dentro de poco y yo voy a dar una serie de razones por lo que creo que los vinos blancos, ya que tengo este foro y puedo contarlas, deben de entrar dentro de la de Jerez. La primera es la historia. En cualquier carta de precios del siglo XIX, de cualquier bodega, tenemos los vinos de pasto. Además, no eran vinos que estuvieran por debajo en la clasificación, sino que más o menos estaban en la mitad, pues con un precio muy parecido a los olorosos y sensiblemente por debajo del precio de los amontillados, lo que quiere decir que eran vinos muy apreciados. Todos sabéis, bueno, el término vino de pasto significa lo mismo que vino de mesa, que es el vino de comer de diario. Con lo cual, pues tenemos un antecedente histórico muy importante. Y la distancia histórica es muy importante para distinguir lo que es una moda de lo que realmente es algo que ha sucedido en la región, porque, bueno, casos tenemos. Hace poco hablaba con un amigo de mi padre, ya tenía 90 años, sevillano, un abogado sevillano, y estábamos hablando del Carta Blanca, yo haciendo mi apología de los vinos de la década de los años 40, ya me conocéis, y me decía, el Carta Blanca, eso era un vino cabezón. Me da unos dolores de cabeza en la feria, porque digo, tú lo que te bebías era 5 o 6 botellas y entonces pues tenía el dolor de cabeza. Fijaos, de convertirse, de ser un vino de feria, un vino, tú te acuerdas, del Carta Blanca, que de hecho si le das en la contra, se ve la mujer bailando sevillana, era feriante total, a ser un objeto de culto hoy. Y eso solo se puede conseguir con la distancia histórica. No somos capaces de medir lo que está sucediendo hasta que no nos separemos en el tiempo. Pero en el caso de los vinos blancos, tenemos el registro histórico como que era un vino de calidad. El segundo motivo, y van a ser muy pocos, no te pongas nervioso. El segundo motivo es la calidad organoeléctrica, que no me voy a parar mucho. Caten ustedes vinos de cualquiera de los que están aquí sentados, de los que han venido esta mañana, de Ramiro, de Primi, de los hermanos blancos. Está superadamente demostrado que hay vinos de pasto de mucha calidad. La tercera, que es ya muy importante y vamos ascendiendo en importancia para mí, es que Jerez no debe tener miedo al cambio. Y Jerez, de hecho, sigue aquí porque si podemos poner algo en antecedente de lo que es Jerez, es el océano, es la albariza y es la adaptación tan rápida de cambio. Que me perdonen mis amigos malagueños, que tengo buenos amigos allí, pero... Algunos hay por aquí, ¿eh? La diferencia entre lo que pasó con Jerez y lo que pasó con Málaga, ambas productoras de vino dulce a nivel mundial, pues Jerez supo ver en Sanlúcar y supo ver en la costa la crianza biológica, supo adaptarla y el cambio terrorífico que dio Jerez en la segunda mitad del siglo XIX con la crianza biológica, moviéndonos de vinos dulces
a vinos que no tienen absolutamente nada que ver, fue infinitamente más grande que el que proponemos ahora mismo, que es meter un vino blanco que se parece terriblemente a un fino o una manzanilla y que está muy cerca en el tiempo. Con lo cual no debemos tener miedo, o como dice mucho, repite mucho Juancho Asenjo, ya lo conocéis, que dicen al gato pardo, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Y Jerez se ha reinventado tantas veces y nunca ha desplazado los vinos que venían anteriormente. Teníamos las zapas y los de frutos romanos que pasaron a ser los arropes, que vinieron los oxidativos y no desplazaron a los dulces, vinieron la crianza biológica y no desplazaron a los oxidativas, y tú eres consciente de la cantidad de vinos que tenemos en el marco de Jerez porque nunca se han desplazado. Entonces, que no haya miedo, porque los vinos blancos no van a hacer que se deje de vender manzanilla fina. Esto, lo contrario, va a subir de categoría. Y la última y más importante para mí es el futuro. No podemos tener futuro sin una nueva generación. Fijaros que, y lo voy a ejemplificar para no liarme demasiado, es imposible que una persona de 26, 27 años que se quiera meter y empezar a hacer vino, empiece a hacer Jerez. Es muy difícil, a no ser que sea millonario, empezar un soleraje de una manzanilla de un fino con 3, 5 años es muy complicado, porque tienes que almacenar muchos años, tienes que estar soltando dinero, búscate una bodega, es muy difícil. Y encima distínguete de los grandes vinos que hay ahora mismo en el mercado. Sin embargo, con 26, 27 años te puedes ir y hacer un vino blanco, te puedes ir a una de las grandísimas fincas que tenemos en el marco, que son legendarias, están todas con nombre y apellido, todas las conocemos. Puedes comprar un kilo de uva por apenas 50 céntimos, en el peor de los casos, y puedes estar sentándote al año siguiente con un distribuidor, un importador, un sumiller, un periodista, y contarle una trazabilidad de tu viña de 2 siglos y medio. Y encima, si se te resiste, le pones encima una botella con 60 o 70 años de esa viña. Y yo os pregunto a los que estáis en el público, ¿qué gran zona mundial tiene esa oportunidad ahora mismo? O sea, ¿qué oportunidades? Voy a dar nombres de viña, aunque no vayan a ser, pero el Caribe, el Cuadrado, yo qué sé, el Majuelo, son gran cruz histórico. Y poner una botella encima y decir, no, mira, es que esto es, imagínate, la Casa Sancho, o esto es Florido Hermano, o esto, es que es increíble. Entonces, y terminando y rematando, si no hay nuevas generaciones que cuenten el cherry, que beban el cherry, que produzcan el cherry, no hay futuro para el cherry. Muchas gracias, Willy. Bueno, yo tengo que decir... Yo tengo que decir en todo caso, para aquellos que no lo sepan, que, que en esta modificación que se ha aprobado no hayan entrado los vinos blancos no quiere decir que se haya abandonado esa idea. Yo creo que se ha abierto, quería decir también que se ha abierto con la incorporación de los vinos sin fortificar. Realmente lo que hemos hecho es entrar en la categoría de vinos, no vinos de licor, sino vinos, y eso ya deja en nuestra, digamos, en nuestro terreno la posibilidad, y es algo que el propio Consejo Regulador sigue estudiando, analizando, trabajando y considerando la posibilidad de bajar esas graduaciones y bajarlo la vejez. Pero bueno, en todo esto siempre surge una pregunta. Yo creo que casi todos los que estamos, bueno, todos los que estamos aquí probablemente estaremos de acuerdo contigo en la necesidad de cambio, en la necesidad de innovación. Pero, Paola, ¿hasta dónde podemos llegar? Quiero decir, al final lo que hace que una denominación tenga sentido es una única palabra: identidad. Es decir, es muy importante que tengamos claro dónde está la identidad del vino Jerez. Está en la solera, está en los años, está en qué está, porque lo que no podemos es abandonar nuestra identidad. Pues yo creo que la respuesta la acabas de dar. O sea, la identidad la tenemos en la propia zona, en la región, en la viña, en la uva. Y yo creo que es un tema que es muy profundo, en el sentido de buscar esa expresión. O sea, todas las razones que ha comentado Willy son básicas, ¿no? El Jerez empieza con el vino tranquilo, lo llamemos como lo llamemos, por mucho que digamos mosto, eso viene de uva, eso viene de una viña, y ahí es de donde viene pues esa identidad. Ese camino pues comienza ahí, pero yo creo que es fundamental, o sea, el tener el máximo de información posible, ¿no? De ahí que, aunque siempre se habla en la denominación de origen de la virtud de la mezcla, las crianzas y demás, es fundamental la singularidad y la información individual, ¿no? Nosotros hemos apostado muchísimo en ese aspecto, pues, por el tema de las añadas, tener una información pues singular de una parcela. Cada vez vamos más a determinados incluso clones de uva. O sea, yo creo que el camino, en vez de ir pues avanzando, yo creo que tiene que ir hacia la raíz, ¿no? Hacia el origen. Quizás estamos, bueno, yo
personalmente y también profesionalmente impresionados cada vez que hacemos un ensayo, pues porque tenemos pues muchísima información, pues por ejemplo, de una vinificación de un vino tranquilo, de un Pedro Jiménez, que tiene únicamente 5 años pues la planta, hacer un vino tranquilo, ver el potencial que podemos obtener pues a nivel de maduración, también cómo evoluciona pues a nivel sanitario, una sobremaduración en la cepa. Hemos agotado hasta el extremo, ¿no? Cuando ya la evolución y la concentración ya no iba más, incluso hasta una semana y 10 días, pues a ver qué pasa. También nos podemos permitir hacer eso, ¿no? Claro. Con pequeños ensayos. Y yo creo que eso te abre la mente para conocer todos los atributos que tenemos aquí. Y eso son otros prescriptores, es muchísima información a nivel de potencial de variedades. O sea, conocer el máximo de lo que te puede dar una uva palomino de un clon que se plantó en los años 60 en la parcela en la viña de Dos Mercedes, en Carrascal, para mí eso es fundamental. Caminar hacia adelante, yo creo que tenemos muchísimas tipologías de vino. Como dice Willy, yo creo que nosotros creo que somos de las denominaciones de origen que menos miedo tenemos a describir. O sea, al revés, yo creo que somos los incomprendidos al explicar y al describir, ¿no?, todo lo que tenemos. Pero yo es que creo que si nos vamos más al origen, a la raíz, a la viña, a la uva, ahí describimos la naturaleza y lo que tenemos, y explicar la pureza de un pago, eso es una maravilla. Y a partir de un vino tranquilo, siempre estamos a tiempo de fortificar, ¿no?, pero siempre aportando y teniendo pues calidad. Y que podemos tener, yo lo comento muchísimas veces, podemos hacer pues muchísimos ensayos, podemos tener muchísimas líneas de trabajo abiertas, ¿no?, pero tenemos que sumar en calidad para que eso vaya acompañado de calidad-precio. Claro. Y que vaya repercutiendo también en que nadie tenga miedo a tener una parcela en una viña y que, oye, que es que esta uva cuesta esto. Y después, a nivel de rendimientos, yo creo que es la caja de Pandora a nivel en el Consejo Regulador, a nivel de la denominación. O sea, que tengamos de esos vinos que vienen de alguna viña especial del Jerez Superior, esa viña que sea clasificada o no, que se clasifique en el futuro y que estén controlados esos rendimientos, que eso vaya acompañado de un vino que sea tranquilo o no, pero de muchísima calidad, a mí me parece que eso es clave. En cualquier denominación de origen, que, bueno, francesa o de cualquier otro país, hay clasificaciones de viñas en concreto, de zonas en concreto, y en esos casos una regulación de los rendimientos y de las producciones me parece clave. Es muy interesante porque, aunque estoy hablando con enólogos, estoy hablando con gente que trabaja en la bodega, pero la referencia permanente es la viña. Nos volvemos a ir a la sesión de esta mañana. Vamos a seguir, pero vamos a ir sirviendo ya el primero de los vinos, con la idea de que, bueno, pues también esta charla la ilustremos con vinos peculiares que cada uno de ellos nos va a presentar. Pero, Armando, estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de origen, estamos hablando de suelo, estamos hablando pues de fortificar, no fortificar, rendimiento. Estamos hablando de muchísimas cosas. Y Jerez, si tiene algo, es un argumentario inmenso, que es el que, al final, a través de un pliego de condiciones, tratamos de ordenar para hacer. Pero claro, siempre nos surge la idea de cuáles elementos, qué elementos de ese argumentario son los auténticamente relevantes para el consumidor. Es decir, cuáles son los que de verdad van a hacer que el vino Jerez se proyecte, sea mejor entendido, sea más apreciado, más revalorizado y, por tanto, lleguemos al final un poquito a lo que decía también Paula, ¿no? Porque el final de todo esto es que, bueno, logremos posicionarlo en el mercado a unos precios y con una valorización por parte del cliente adecuada. ¿Dónde crees tú que está ese interés de los consumidores?
pienso que lo que pasa en esta mesa ahora mismo es un ejemplo de diversificación, ¿no? Y no solo es una cuestión que atañe al marco de Jerez, al final lo que sucede en el mundo en general y con todo tipo de productos es que el consumidor busca cada vez más diversidad, hay segmentaciones más precisas y pretender atender al consumidor de hoy con reglas de hace 20 o 30 años, pues seguramente no tiene sentido ni en Jerez ni en ningún otro sitio, ¿no? Y lo que estamos hablando aquí no es más que el resultado de un cambio que tiene que darse porque también hay un cambio en lo que el consumidor demanda. A lo mejor la normativa que hemos visto nosotros hasta hace unos años era lógica hace un tiempo, pero se tiene que cambiar. Y el trabajo que hacéis vosotros en el Consejo está en línea con eso, el trabajo que hace Willy en su bodega, Paola en la suya y tanta gente ahora mismo en la región, también está alineado con eso, ¿no? Con la diversificación. Efectivamente, yo creo que en eso tenemos que ser valientes, porque si falta la valentía, seguramente no seremos capaces de adaptarnos. Y sí que yo percibo que hay esa valentía, entre otras cosas, porque si analizamos lo que hay dentro de las bodegas y lo que sucede dentro del propio Consejo Regulador, hay una actividad creativa increíble ahora mismo. No hay prácticamente bodega que no tenga al menos una línea de investigación, en ocasiones varias, asociadas a las nuevas tendencias que hay en el marco de Jerez, que son los no encabezados, que son los vinos blancos, que es la segmentación de viñedo, que son las añadas, los espumosos, algunos están incluso fuera todavía del debate, pero hay bodegas que tienen líneas de investigación en asuntos a lo mejor que solo experimenta ella. Es pura diversidad, es pura riqueza. Y es una adaptación a lo que pide el consumidor aquí y en cualquier otro sitio. Nosotros pienso que realmente estamos en una zona que ha sido creativa tradicionalmente porque a los hechos nos remitimos. O sea, si tenemos unos vinos que son absolutamente especiales en el mundo, no habrá faltado esa creatividad en el pasado, es evidente. Y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es un ejercicio más de creatividad y de diversificación. A mí me sucede a veces cuando hablamos del amparo de los vinos blancos, por ejemplo, que hay quien pone como argumento en contra que podemos despistar al consumidor. Me parece absolutamente erróneo ese razonamiento, porque al fin y al cabo, recuerdo, me pongo como ejemplo, pero cuando empezaba a hacer cata hace 12 años, aquí la tradición era empezar por un fino, una manzanilla, y yo me iba siempre a un vino blanco, que por aquel entonces me iba a un Castillo de San Diego. Hoy tengo una diversidad mayor para elegir, incluso puedo empezar por un castillo y pasar por 3 etapas intermedias antes de llegar a un fino y una manzanilla, es la realidad. Es lógico que exista ese proceso de diversificación, porque tiene un objetivo contrario a esa frase que dice esa persona contra esta diversificación. Es que el objetivo es que, haciendo más compleja la región, vamos a ser más comprensibles, al fin y al cabo. O sea, yo creo que es mucho más incomprensible ponerle a una persona que se acerca a Jerez por primera vez una copa de fino encima de la mesa que ponerle un vino blanco y explicarle que ahí empezamos un proceso de crianza que va a terminar en ese resultado. Ese amparo, o no amparo, ese trabajo con los vinos blancos, el amparo llegará como consecuencia una vez que los blancos lleguen a unas cotas de calidad, de conocimiento y de demanda concretos, ¿no? Ese trabajo con vinos blancos tiene un sentido absoluto en la zona porque nos hace más comprensibles. Y aunque haga que de 14 tipologías de vino pasemos a 25. Bueno, ¿y qué? ¿No? Si el cliente es cada vez más experto, tiene más capacidad de acceso a información y es una persona con más criterio seguramente que el que conocíamos hace 20 años. El contexto es ese, es riqueza, es capacidad de experimentación, es valentía, yo pienso, en la región, y es esperanzador. Al fin y al cabo, pienso, el momento al que estamos asistiendo es eso, es de pura... es ilusionante, ¿no?, ver qué es lo que está sucediendo en el marco de Jerez en los últimos años. Probablemente yo he formulado mal la pregunta porque, claro, te he preguntado cuáles eran los aspectos relevantes al consumidor. Claro, la contrapregunta es ¿qué consumidor? Gracias a Dios estamos en un mundo absolutamente diverso en el que hay gente para todo. Y desde luego hay gente que demanda diversidad, que es lo que nosotros podemos ofrecer a raudales. Bueno, hablando de diversidad, vamos a hablar un poco del primero de los vinos que tú nos has traído, Willy. ¿Qué es lo que tenemos en la copa? Este es la Escribana 2019, es un vino blanco, un vino de pasto de Macharnudo. Está justo en la linde de Macharnudo Bajo, está rodeado, la verdad, por parcelas que a mí me gustan mucho, como son Botaína, que como sabéis pues daba lugar al histórico Viñave y al Botaína de Domé. Está al lado Blasque, está en la Riva. Es un sitio que a mí me encanta, con una albariza de Barajuela blanquísima y bueno, está en un sitio que para mí es mágico.
y si eso creo que se traduce en el vino. Lo que intentamos buscar en este vino, bueno, por hablar un poco de la elaboración que me gusta menos, está fermentado en bota, se tira un año con crianza biológica, pero llenamos un poquito más la bota, dependiendo del año, se llena más o menos la bota, buscando que la crianza biológica se adapte por la superficie al vino que tenemos en la copa, y tiene unas 7 horas de soleo aproximadamente, para darle un poco de empaque. Lo que buscamos al final, yo en Macharnudo en concreto, pues inspirarme un poco por Domecq, por cómo eran los vinos de Domecq. Sabes que tenía un centro de boca muy potente, que es lo clásico de Macharnudo. Buscando esa contundencia, yo no entendería nunca Macharnudo cayendo en la punta delante de la boca o cayendo atrás como cae Carrascal, sino que tiene que llenar toda la boca entera, y eso es un poco lo que buscamos en la escribana. Fantástico. Bueno, es un vino que todo lo que nos ofrece tiene un nombre, y es Jerez, ¿no? Quiero decir que aquí sí estamos hablando de elementos que son claramente identitarios, ¿no? Claro. O si tú podrías situar un vino como este en algún otro sitio. Bueno, cuando se abre a ciega lo ponen por todo, pero la sensación calcárea que tiene es evidente. La Palomino además llama muchísimo la atención, y ya los que están más acostumbrados a catar los blancos de aquí, es que hasta ciega es muy fácil situar en qué pago está. Y es una de las cosas más bonitas, y aparte pues tiene un año de crianza biológica, que eso también es muy interesante también este juego de controlar la biológica, ¿no? De Sí, utilizar más claro, o menos superficie de velo para... Es una cosa fundamental, que tenemos que entender la biológica como una técnica de afinado y no como una finalidad en el vino. Una cosa que no me canso de decir: si tú tienes una añada fría, pues como pasa en Jura, por ejemplo, llenas más la bota, la llenas hasta arriba, porque el velo de flor al final es la técnica opuesta a la madera en un tinto. En un clima frío tú necesitas ensanchar la boca, porque tu vino es más verde. En el sur necesitamos disminuir la boca, porque nuestro vino es grande desde el principio. Pero eso viene en criaderas y soleras, no tiene tanto sentido, pero en añada tú te tienes que adaptar a si la añada es cálida, es fría. Que es fría, llenamos más la bota. Que es más cálida, vaciamos y tenemos más superficie de velo. Que vemos que el vino tiene demasiado velo de flor, sacamos, unificamos y llenamos un poco. Igual que si tienes un tinto, lo sacas de madera nueva y lo metes en hormigón porque se te está pasando de madera. Es entender la biológica como el maquillaje que es, el maquillaje del sur. Creo que están sirviendo ya el segundo vino, el que nos ha traído. A nosotros no, así que si pudieran ponernos una copita sería fantástico también. Ya tenéis el segundo todos, ¿verdad? Estupendo. Mientras que lo traen y no lo traen, has hablado de añadas, y añada es como una de las grandes palabras a la que nos hemos acostumbrado recientemente, y Williams, bueno, pues es una autoridad porque siempre tuvo esa vocación de las añadas. ¿Crees tú, Paula, que ese va a ser uno de los ejes de desarrollo futuro de los vinos de Jerez? No solo a niveles exclusivos de añadas súper viejas, sino también a nivel de vinos más bebibles, quiero decir, más del día a día. Yo creo que sí, que, hombre, yo reconozco, ¿no?, que esto implica, pues, a nivel de negocio, a nivel de bodega, un inmovilizado que a veces es complicado, ¿no?, de gestionar, ¿no? Pero si partimos de vinos tranquilos o vinos sobremadurados, en los que la graduación alcohólica acompaña, la climatología acompaña, la crianza acompaña perfectamente, en un año, en 2 años, tenemos un vino con unas características y una madurez que son disfrutables. O sea, porque se juega además con un componente que es muy importante. Yo creo que en Jerez, aunque es uno de los grandes atributos y uno de los puntos, ¿no?, de los bastiones, son los tipos de crianza. Oye, ¿qué pasa con los varietales? Esa frutosidad, esa juventud, esa frescura que tienen los vinos. Nosotros, a lo largo de toda la trayectoria que llevamos con los vinos de añada, hemos tratado de vinificar esos vinos blancos intentando tener el mejor vino blanco posible, ¿no? Y hemos trasladado esa mineralidad, esa frescura, esa frutosidad. Lo hemos conseguido trasladar en el vino y con la crianza. O sea, uno de los ejemplos es esta añada del 2012. Es el vino que nos han servido. Sí, es la añada del 2012, es una añada que es fue cálida, una pluviometría pues muy baja, prácticamente pues la mitad, un 30% menos de producción. Y casualmente esta añada, que la hemos catado varias veces en bodega,
presenta una frescura, presenta una viveza que yo creo que ayuda, abre. Y como comentaba Willy, ¿no? Ese punto para tener esa frescura, para acercarlo a los consumidores más jóvenes, que siempre nos quejamos de qué perfiles, ¿no? O quejamos o se debate, ¿no? ¿Cómo nos podemos acercar, no? Yo creo que el sistema de añada te puede aportar ese perfil de vinos que a nivel gastronómico lo hace más fácil y lo hace más cercano, teniendo complejidad, por supuesto. Yo creo que tenemos un tercer vino, vamos a ir sirviéndolo, quizás haya que recoger alguna copa, porque tenemos 2 manos, no 3. Pero bueno, mientras que lo sirven y no lo sirven, realmente cuando nosotros estamos hablando de lo que decía antes Armando, ¿no? de aumentar la complejidad, de seguir aumentando nuestro discurso, claro, rápidamente, como tú decías antes, surge pues ese contraargumento, ¿no? Y esto no es demasiado complicado. Está claro que para gente que no está en el mundo del Jerez, esto lo que puede representar es una vía de entrada, una forma de hacerlo más accesible, ¿no? ¿Y no lo teníamos ya eso con los vinos de la tierra de Cádiz? Bueno, sabes que el sistema de denominación de origen en España otorga una licencia a las DO que no tienen los vinos de la tierra. El uso de los denominativos, ¿no? Ahí hay un debate importante. Lo que sí es cierto, entiendo que vas por ahí, es que la actividad de experimentación o de creación de nuevas líneas de vino no ha estado nunca vetada, ¿no? Ha habido alternativas a la DO para trabajar y así ha sucedido en Cádiz. Ha estado vinos de la tierra de Cádiz, incluso están los vinos de mesa, ¿no? Lo que pasa es que al final entendemos todo en España, a lo mejor esto no sucede en otros países, en otros entornos, pero entendemos que la DO es la máxima protección posible a una forma de elaborar y lo bueno está dentro de una DO, ¿no? Es nuestro condicionante cultural, no tiene por qué ser... Yo te lo pregunto, Armando, porque muchas veces el debate está... Bueno, hay quien no tiene la más mínima duda, y creo que nos contamos entre ellos, que sería bueno para la denominación de origen la entrada digamos, en nuestro ámbito de este tipo de vinos. Pero, ¿qué le aportaría la denominación a este tipo de vinos? Es decir, ¿qué le aportaría el nombre Jerez, el poder utilizar el nombre Jerez a este tipo de vinos? Que son vinos que ya están en el mercado, mire usted, porque lo hacéis todos, ¿no? Probablemente es más complejo que una respuesta sí o no, ¿no? Ya. O sea, el mundo de los vinos blancos, centrándonos en los blancos, por ejemplo, es muy diverso también. Y hay circunstancias previas que tendrán que ser entendidas por las normas, por las futuras y por las bodegas que tendrán procesos de adaptación, y hay intereses comerciales y hay muchas razones que interfieren en ese cambio normativo, ¿no? Pero aparte yo pienso que todo eso tiene un sentido más comprensible si hablamos de plazos, ¿no? Los plazos serán los que tengan que ser, irán cayendo por su propio peso, al fin y al cabo. Las denominaciones de origen no dejan de ser asociaciones de empresas que gestionan unas marcas en exclusiva, ¿no? Y con tiempo yo creo que todo, si merece la pena, terminará en el lugar que tiene que estar. Al final, nosotros vivimos en una región en la que hay grandes bodegas y algunos pequeños bodegueros que llevan muchísimas décadas trabajando y que han sido atractivísimos para otras culturas y para visitantes siempre. O sea, no lo hemos hecho tan mal, seguro. Aquí es que muchas veces nos ponemos a hacer autocrítica y somos bastante duros con nosotros mismos. Nos o sea, machacamos mucho. Eso, no sé, pero hace 10, 12 años seguramente algunos de estos argumentos no estaban en el debate, pero sí que había gente viniendo al Marcos de Jerez y nunca ha dejado de ser un foco atractivo para aficionados al vino de todo el mundo. Y lo que hacemos en la bodega, en gran parte hoy, complementado ahora por estos proyectos, pero ese volumen importante que se hace dentro de las bodegas del Marcos de Jerez debería seguir existiendo y va a seguir existiendo, porque es muy bueno, seguro. O sea, otra cosa es que tengamos que complementarlo y tengamos que revisarlo y tengamos que hacerlo más atractivo y crear puentes para nuevos consumidores. Eso es evidente, ese trabajo hay que hacerlo. Sin ese volumen no estaríamos aquí sentados. Claro, no podríamos montar estos fijos, ¿no? Seguro. Claro, pero... Bueno, perdona, digo,
que vamos a una solución combinada. Claro. Creo que es evidente eso, ¿no? Y que tendrá sus tiempos también. Pero me parece que se está trabajando en eso, ¿no? Esa es la vía por la que se ha optado aquí, es evidente. Pienso que todo el mundo estará de acuerdo con eso, en que hay partes que ya han sido admitidas por las normativas nuevas, partes que se están haciendo al margen de las normativas en la bodega, pero se están trabajando. Y hay otras cosas que seguirán estando ahí siempre porque son buenísimas y otras que llegarán nuevas. Y es bueno, la vida, ¿no? Háblanos del vino, Armando, que nos ha servido este tercer vino ahora mismo. El vino es Mirabrá. Mirabrá es una parcela pequeña de un cerro de viña vieja que hay en Santa Lucía. Santa Lucía es una viña propiedad de Barbadillo, plantada en el 72, la parcelita, era la parte más vieja que quedaba en Santa Lucía. Y Montserrat Molina, la directora de producción, en el año 2014, decidió utilizar esa pequeña parcela para un proyecto de experimentación, encuadrado en la experimentación con blancos especiales que lleva en la zona, pues eso, 10 años, ¿no?, trabajándose. Y de ahí salen unas 5 o 6 mil botellas año desde entonces, se han hecho casi todas las añadas, no hubo 15, por ejemplo, y el 14 fue la primera. Y era tan al principio de todo esto que del volumen total de la parcela solo embotellamos una pequeña parte porque no estábamos seguros de que aquello se fuera a vender, esa es la verdad. Después, miedos. claro, pero sí que Monse hizo el vino, lo hizo aplicando casi todo lo que estaba en aquel momento sobre la mesa, asoleo, fermentación en botas de manzanilla, crianza 18 meses, con velo en parte, y una parte se embotelló y otra se mantuvo en bota más tiempo para experimentar en crianza estática. Y esto es todo año 2014, tuvo 4 años de bota y ahora lleva además otros 4 años de botella. Las matemáticas van por ahí. Y es un vino que tuvo un velo, pero al estar en estática, como decía tú antes, ¿no?, la crianza tuvo otra intensidad diferente a lo que sucede con una criadera isolera. En aquel momento, cuando empezamos a trabajar y a pensar en el embotellado, nos parecía casi inclasificable, pero hoy empezamos a tener tantos vinos así en la zona que ya empezamos a entenderlo en un contexto, ¿verdad? Y parece mentira, pero creo que es una suerte que veamos en 6, 7, 8 años cómo cambian tan rápidas las cosas, y eso es señal de que hay innovación, creatividad y riesgo, ¿no? Es evidente. Bueno, ya tengo ahí a Pepe mirándome con cara de malo, con cara de, en fin, de decir ya te está pasando. ¿Alguna cosa que se os haya quedado en el tintero? ¿Alguna cosa que os gustaría comentar de esta nueva etapa que empezamos con unas reglas distintas, algo más abierta, desde luego? Yo con respecto a lo que estabas justo hablando, Armando, y le preguntabas tú de que, vale, esto puede entrar o no en Jerez, tiene identidad, pero ¿qué aporta Jerez a esto? Esto es una pregunta que a mí me la han hecho muchas veces y aunque no tuviera nada que aportar, si a ti de verdad te gusta Jerez, el premio más grande de todos es poder llamar a tu vino Jerez, para mí. Y es una cosa que yo, este año, por ejemplo, hemos tenido como casi 15 alumnos y alumnas en práctica que vienen por el público, hay algunos por ahí que justo enfrente, y las ganas que hay ahora mismo, César, de cómo llegan al marco, cómo llegan conociéndolo todo. La diferencia que hay con lo que había hace 15 años, que estaba muy centrado, pero es que llega la gente queriendo saber dónde están las barajuelas, las raíces, tal, no sé qué. Esa pasión, el contexto detrás de saber lo que es Macharnudo, Carrascal, Miraflores, Maína, eso es Jerez. Y eso tiene que estar puesto en nuestras etiquetas, porque es nuestro patrimonio. Entonces, ya no es una cuestión de si vamos a vender más, vamos a vender menos, si ahora estamos vendiendo los vinos más caros de la media de Jerez. No es el análisis debe ser emocional. Acabáis de lanzar Finoli. ¿Te gustaría haber podido poner Jerez en la etiqueta? Pues la verdad es que sí, fue un tema pues por graduación. Pues porque ha criado también, o sea, es un vino que es del 2016, se asoleó, lo prensasteis vosotros, gracias, y bueno, fermentó en bota. La graduación natural adquirida superó los 15 grados, eso era también otro problema. Durante la crianza ha ido muy bien y hasta que ha disminuido la graduación alcohólica hasta 14,6, digo, ya no puede salir como fino, no está fortificado. Lo catas y dices, si es que esta nariz, este carácter punzante, la tipología, y bueno, como cumple como vino tranquilo, como un vino de mesa, pues así, ¿no?
Pero la verdad es que ha sido un proyecto interesantísimo porque a nivel enológico, bueno, lo primero es que tiene que estar rico, ¿no? Para que lleguemos a embotellarlo tiene que estar rico. Eso es lo primero, tiene que estar Eso, bueno. por si no- mucho que queramos, todo tiene que estar rico y creo que lo principal es sumar en calidad. Comentabas que si queríamos aportar algo, yo creo que dentro de toda la historia y el gran conocimiento enológico que tenemos, lo que tenemos que hacer es sumar en calidad. Y en este caso vimos que uva palomino de los años 60, del 64, que es esa viña, sobremadurado, en la cepa, asoleo de 48 horas, fermentación espontánea en bota. Vimos el potencial, dijimos, joder, la levadura no muere, por mucho que sea asolé y por mucho que esté sobremadurado, tenemos ahí carga microbiológica para que esto vaya bien. Después, el desarrollo del velo de flor de forma espontánea. Y al final el resultado ha sido muy positivo y con la mínima intervención nos hemos arriesgado también a ver qué botas se iban, qué botas se quedaban, oxidativa regular y biológica muy bien, ¿eh? Y yo creo que me quedé con las ganas, la verdad. Ya era a nivel personal, pues nada más que por la tipicidad, la tipología, esa mineralidad, ese carácter. Pero bueno, el vino ahí está y se puede beber, o sea que... Como siempre tiene que haber alguien para echarle las culpas, aquí está el Consejo Regulador, que si está por debajo de 15 o por encima de 22, pues nada. Pero en fin, esperemos que esas cosas logremos, bueno, con vuestro extraordinario trabajo y con un poquito de sentido común seguir abriendo puertas por el bien de Jerez y para asegurarnos, yo creo que eso es lo más importante de todo, asegurarnos unas próximas generaciones de consumidores de vino de Jerez y de Manzanilla. Muchísimas gracias a los tres, creo que ha sido una charla muy interesante y seguimos. Nada. Una cosa. Sí. Gracias, Armando, Paola y Willy. Bueno, yo me hubiera quedado toda la tarde escuchando esta mesa redonda. Me ha encantado que espontáneamente han salido algunos conceptos durante el día que el sector después, en estas dos mesas redondas, ha ido comentando. Y no estaba en el guión, ha salido porque ha salido. ¿De acuerdo? Quiere decir que hay bastante dinamismo en este sector en el marco de Jerez. Bueno, os garantizo que las dos últimas ponencias, si hasta ahora ha sido interesante, por lo menos no lo van a ser menos. Dos ponencias realmente que vienen a hablar de cosas diferentes a lo que hemos comentado durante el día, pero que tienen mucho que ver. Esto es casi un oxímoron de ideas, pero bueno, vamos con la ráfaga y ahora, mientras, cambiamos el escenario.